Hola, hola, mis queridísimos confidentes de telenovelas y chismorreos turcos. Espero que estén de maravilla, con su taza de café humeante y la mente bien abierta para la bomba informativa que les traigo hoy. Agárrense fuerte porque esta historia tiene más giros que un derviche giróvago. Aquí, en su santuario de cotilleo favorito, nos sumergiremos en las profundidades del universo Hande Erçel Kerem Bürsin. Sí, esos dos seres que nos hicieron creer en el amor a través de la pantalla, que nos provocaron suspiros dignos de una soprano y que hasta el día de hoy, siguen ocupando un lugar especial en nuestros corazones de fans. Lo sé. Muchos de ustedes, incluyéndome, todavía mantenemos viva la llama de la esperanza. A pesar de que cada uno ha tomado su propio rumbo con proyectos que brillan individualmente, en el fondo de nuestros corazones late la pregunta, ¿volverán? Y hoy, mis queridos, hoy les traigo algo que podría alterar el curso de la historia. Si ustedes vibraron con cada episodio de Sen Kalkapm, si aún tienen grabada en la memoria la química palpable entre Hande y Kerem, si sueñan con un reencuentro digno de un final de cuento de hadas, entonces no se pueden perder ni un segundo de este vídeo. Acompáñenme hasta el final porque la información que voy a desvelar es, digamos que los dejará boquiabiertos. Pero antes de lanzarnos al abismo de la especulación, necesito pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a esta gran familia. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una pizca de nuestros chismes jugosos, análisis exhaustivos y demás contenidos que preparamos con el alma para ustedes. Su suscripción es el combustible que alimenta esta comunidad. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Su apoyo constante es mi mayor tesoro. Ahora sí, a lo que vinimos. El tiempo apremia y sé que están ansiosos por descubrir el significado de esta noticia inesperada. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja dorada de Turquía y un fenómeno global. Su conexión en Sen Kalkapm era innegable, un torbellino de emociones que rápidamente se materializó en un romance real, fuera de las cámaras. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Nos embelesamos con su amor, sus risas contagiosas, sus miradas que hablaban por sí solas. Eran el epítome de la perfección. Pero como suele suceder en la vida real, que a veces se parece poco a las telenovelas, las cosas no siempre salen como las planeamos. Y lamentablemente Hande y Kerem pusieron fin a su relación. Fue un golpe directo al corazón para muchos, incluyéndome, por supuesto. Pero como siempre digo, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Desde entonces, ambos se han dedicado incansablemente a sus carreras. Hande ha protagonizado un sinnúmero de series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más prominentes de Turquía. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad en diferentes ámbitos. Y a pesar de que cada uno ha seguido su propio camino, una pequeña chispa de esperanza siempre ha brillado entre sus fans. La fantasía de que quizás, algún día, el destino conspire para reunirlos nuevamente. Y es aquí, damas y caballeros, donde entra en escena la noticia inesperada, que les prometí al principio. Antes de soltar la bomba, quiero aclarar algo crucial. Esta información no es oficial. No hay comunicados de prensa, ni declaraciones de Hande ni de Kerem. Esto es una compilación de rumores que he escuchado, de pistas que he detectado, de fuentes cercanas que han soltado alguna que otra perlita. Así que, por favor, tomen todo con una pizca de sal. No quiero crear falsas ilusiones, pero creo que esta información merece ser compartida con ustedes. Y aquí va el bombazo. Según mis fuentes, Hande y Kerem han estado, prepárense. En contacto. Sí, lo han leído bien. Aparentemente han estado hablando, intercambiando mensajes, e incluso redoble de tambores, por favor. Viéndose en secreto. Sé que esto suena a guión de telenovela, y sé que algunos de ustedes pueden ser escépticos. Pero permítanme explicarles por qué creo que hay algo de verdad en todo esto. Analicemos las evidencias, como si fuéramos detectives del corazón. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial después de su ruptura. Nunca se han lanzado dardos en público y siempre han demostrado respeto mutuo. Esto es una buena señal, ya que indica que no hay rencores ni heridas profundas entre ellos. Su madurez emocional es digna de admiración.
En segundo lugar, he observado ciertos patrones en sus redes sociales que me hacen sospechar que algo se está cocinando a fuego lento. Por ejemplo, ambos han estado publicando fotos y mensajes con una vibra similar, como si estuvieran en sintonía, o si compartieran un código secreto. Además han coincidido en ciertos lugares y eventos, aunque no se hayan dejado ver juntos públicamente. ¿Casualidad? No lo creo. En tercer lugar, he escuchado rumores de personas cercanas a ellos que afirman que han estado pasando tiempo juntos en secreto. Estas personas obviamente no pueden revelar demasiada información por motivos de confidencialidad, pero han dado a entender que Andy y Kerem están intentando reconstruir su relación, pero de una manera más discreta, alejados del escrutinio público y de la presión mediática. Quieren proteger su intimidad, y eso es comprensible. Y aquí es donde entra en juego la famosa fecha, el 13 de marzo de 2025. Sé que puede sonar un poco extraño, pero según mis fuentes, esta fecha tiene un significado especial para Andy y Kerem. Aparentemente es una fecha en la que han planeado, y otro redoble de tambores, por favor. Hacer un anuncio importante. Ahora bien, ¿qué tipo de anuncio? Esa es la pregunta del millón. Podría ser un anuncio sobre un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o algo completamente diferente. Imaginen la emoción de verlos actuar juntos nuevamente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, podría ser un anuncio sobre su relación personal. Tal vez estén planeando anunciar que han vuelto a estar juntos, o incluso prepárense para el shock. Que se van a casar. Sé que esto suena descabellado, y sé que estoy dejando volar mi imaginación. Pero, ¿y si no? ¿Y si Andy y Kerem realmente están planeando darnos una sorpresa el 13 de marzo de 2025? La idea me pone la piel de gallina. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea un simple rumor, una especulación sin fundamento. Puede que Andy y Kerem solo sean amigos, o que simplemente estén coincidiendo en ciertos lugares y eventos por pura casualidad. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Además, es importante tener en cuenta que Andy y Kerem son personas muy reservadas con su vida privada. No les gusta exponerse demasiado a los medios, y prefieren mantener su intimidad a salvo de las miradas curiosas. Por lo tanto, es posible que estén intentando llevar su relación de una manera más discreta, lejos de la presión mediática y de las expectativas de sus fans. Quieren vivir su amor en paz, sin tener que dar explicaciones a nadie. En fin, no puedo asegurarles nada con certeza. Pero creo que hay suficientes indicios para pensar que Andy y Kerem están en contacto, y que existe la posibilidad de que estén intentando retomar su relación. Y si esto es cierto, sería una noticia maravillosa. Un bálsamo para nuestros corazones de fans. Imaginen la alegría de sus seguidores al verlos juntos de nuevo, al ver que su amor ha superado las dificultades y que han decidido darse una segunda oportunidad. Sería un cuento de hadas hecho realidad, una historia digna de ser contada una y otra vez. Pero como dije antes, debemos ser cautelosos y no crear falsas expectativas. La vida de Andy y Kerem es suya, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin presiones ni influencias externas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, sea cual sea su camino. Y si el 13 de marzo de 2025 nos dan una sorpresa, pues bienvenida sea. Estaremos aquí para celebrarlo con ellos, y para apoyarles en todo lo que hagan. Y si no, pues seguiremos admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus carreras individuales. Siempre seremos sus fans incondicionales. Lo importante es recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Y merecen ser tratados con respeto y comprensión, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. No debemos olvidar su humanidad. Así que ahí lo tienen. El bombazo Andy y Kerem, la noticia inesperada que podría cambiarlo todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que la fecha del 13 de marzo de 2025 tiene algún significado especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero crear un debate constructivo y respetuoso. Ahora profundicemos un poco más en las posibles interpretaciones de esta situación. Analicemos los pros y los contras de una posible reconciliación.
Asterisco asterisco pros de una reconciliación Anne Kerem asterisco asterisco. Asterisco 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 la felicidad de sus fans asterisco asterisco sin duda, este sería el mayor beneficio. Ver a Anne y Kerem juntos nuevamente desataría una ola de alegría y euforia en sus fans alrededor del mundo. Se convertirían en un símbolo de esperanza y de segundas oportunidades. Asterisco 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 química innegable asterisco asterisco la química entre Anne y Kerem es palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión es especial y única, y sería un desperdicio no explorarla nuevamente. Asterisco 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 éxito garantizado asterisco asterisco si decidieran trabajar juntos nuevamente, el éxito estaría prácticamente asegurado. Su popularidad y talento combinados serían una fórmula infalible. Asterisco 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 crecimiento personal asterisco asterisco una reconciliación podría ser una oportunidad para ambos de crecer como personas y como pareja. Aprender de sus errores pasados y construir una relación más sólida y madura. Asterisco asterisco contras de una reconciliación Anne Kerem asterisco asterisco. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco volver a estar juntos los expondría nuevamente a la intensa presión mediática. Tendrían que lidiar con el constante escrutinio público y con las expectativas de sus fans. Asterisco 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 riesgo de repetir errores asterisco asterisco existe el riesgo de que vuelvan a cometer los mismos errores que llevaron a su ruptura inicial. Es importante que hayan aprendido de sus experiencias pasadas y que estén dispuestos a trabajar en su relación. Asterisco 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 sacrificio de individualidad asterisco asterisco para que una relación funcione, ambas partes deben estar dispuestas a ceder y a sacrificar parte de su individualidad. Esto podría ser un desafío para Anne y Kerem, quienes son personas muy independientes y ambiciosas. Asterisco 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 decepción si no funciona asterisco asterisco si deciden volver a estar juntos y la relación no funciona, la decepción sería aún mayor. Sería un golpe duro para sus fans y para ellos mismos. En definitiva, la decisión de volver a estar juntos o no es exclusivamente de Anne y Kerem. Debemos respetar su elección y apoyarles en lo que decidan hacer. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando en sus carreras individuales. Y ahora, para resumir un poco los puntos principales de este vídeo, hemos hablado sobre la posible reconciliación de Anne Ercel y Kerem Bürsin, basándonos en rumores, indicios y fuentes cercanas a la pareja. Hemos mencionado la fecha del 13 de marzo de 2025 como una posible fecha para un anuncio importante, y hemos analizado las diferentes posibilidades que podrían darse. Es importante recordar que esta información no es oficial, y que hay que tomarla con cautela. Pero creemos que vale la pena compartirla con ustedes, ya que sabemos que son grandes fans de Anne y Kerem, y que están interesados en saber todo lo que pasa en sus vidas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya resultado entretenido e informativo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo con su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasará con Anne y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a seguir apoyando a Anne y Kerem en sus carreras individuales. Son dos personas muy talentosas y merecen todo el éxito del mundo. Sigamos admirando su trabajo y deseándoles lo mejor en todo lo que hagan. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Quizás el amor de Anne y Kerem aún tiene una segunda oportunidad. Adiós. Y recuerden que esto es solo especulación, pero la esperanza es lo último que se pierde. Besos.